Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu bondad, porque nos permite adorarte en esta mañana en nuestro culto público, Señor. Gracias por todo cuanto hemos hecho, Dios, por todo cuanto te hemos adorado en esta mañana. Y te pido que nos permita adorarte en esta hora por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, que tu palabra abra nuestros corazones y que nosotros podamos entender, Señor, cada principio bíblico, Señor, y que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para nosotros poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, yo recuerdo que yo andaba en un vehículo público y escuché a un señor que decía, yo iba a una iglesia y en esa iglesia todo iba bien. Me gustaban los coros, decía él, me gustaban las canciones, todo lo que se hacía allí, todo se dañó cuando dijeron que yo tenía que dar mis diezmos y ofrendas. No volví más, dice él. ¿Cómo es eso que yo tengo que darle mi dinero a la iglesia? Y él dice que no volvió más porque, imagínense, el que atenta con su ingreso, atenta contra su propia vida. Eso decía ese señor. Vamos a hablar en esta mañana y vamos a titular el camino a la prosperidad. Y usted escuchar el camino a la prosperidad, eso como que nos deja como que vamos a hablar de prosperidad. Somos ahora una iglesia de la prosperidad. No somos una iglesia de la prosperidad. Nosotros hablamos y ya hemos dicho que para una persona ser miembro de nuestra iglesia, nosotros dijimos que tenía que cumplir con 4 puntos. Ya nosotros vimos 2 de ellos. Vimos que debe ser un creyente que tiene que relacionarse y amar a los demás creyentes. También que debe someterse al ministerio pastoral. Y estos fueron los 2 primeros puntos que ya vimos en una predicación pasada. Y ahora nosotros vamos a ver la segunda parte, que un miembro de nuestra iglesia debe dar sus diezmos y sus ofrendas y debe usar sus dones. Y temo a que el tiempo no me dé para desarrollar ambos puntos, pero son solo esos 2. Número 1, debe dar sus diezmos y sus ofrendas, todo creyente. Y número 2, debe usar sus dones para la edificación mutua de la iglesia. Y vamos a estar enfocados. Recuerden que estamos en el tema de la mayordomía, y si en este punto tuviéramos que titular la serie nuevamente, ya en este tramo en el que nosotros vamos, sería mayordomía con integridad. Y como es mayordomía con integridad, entonces aquí abordamos el tema de diezmo y dones de cada creyente. Hablar del diezmo suele ser incómodo. Y suele ser incómodo en el caso de los pastores. Yo no he escuchado ningún pastor que le guste hablar de este tema. Y yo no soy la excepción. De hecho, yo puedo decir que aquí en esta iglesia nunca yo había hablado del tema del diezmo en una predicación. Y no estoy diciendo eso para halagarme, porque eso ha sido un acto de irresponsabilidad de mi parte, porque quien debe enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia es el pastor, y dentro de todo el consejo de Dios está el tema del diezmo, o el tema del dar. Déjenme desarrollar todo el tema para que nos podamos entender en el camino. Y en la época en la que nosotros vivimos, donde hay tantos falsos maestros enriqueciéndose de la lana de las ovejas, ahora
escuchar hablar de prosperidad, cuando usted escucha solo el tema prosperidad, eso como que pone a uno, como cuando uno está en la calle, que uno escucha que viene un motorista y uno se pone en expectativa. Así se pone uno cuando uno escucha hablar del tema de la prosperidad. Existen muchas personas manipulando en torno al tema de las finanzas, pero el hecho de que muchas personas estén manipulando en torno al tema de las finanzas y del diezmo, eso no quita la realidad bíblica o el compromiso que debe tener cada creyente con sus ingresos para con la iglesia. Tenemos que enseñar esto porque es parte de todo el consejo. Y hay gente en las iglesias que sí son fieles a sus diezmos y sus ofrendas. Y asimismo hay otros que satanizan el dar. Si hablamos del amor al prójimo, todo está bien, qué chulo. Si hablamos de los dones, está bien, maravilloso. Si hablamos del regreso de Cristo en su segunda venida, bien, eso es bíblico. Pero si hablamos de que usted debe aportar de sus ingresos para el sostenimiento de la obra de Dios, porque la Biblia así lo enseña, entonces eso nos causa irritación y eso nos causa molestia, porque en la iglesia se está hablando mucho de dinero. Y el tema del dinero es uno de los temas que más se habla en el Nuevo Testamento. El que se molesta cuando en la iglesia se habla de este tipo de tema, de lo que es el tema del diezmo y las ofrendas, no se molesta porque no sea bíblico. En la mayoría de los casos se molesta porque es una persona mezquina y no quiere saber de dar. Por ende no quiere que le enseñen lo que la Biblia habla en torno a ese tema. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros invertimos nuestro dinero. ¿Dónde invertimos nosotros nuestro dinero? Nosotros invertimos nuestro dinero en las cosas que nosotros entendemos que son importantes para nosotros. En las cosas que tienen un lugar de importancia para nosotros. En ese lugar nosotros invertimos nuestro dinero. Tú inviertes tu dinero en las cosas que tú consideras importantes. Y recuerden el texto que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Tu corazón está donde están las cosas que a ti te importan. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, tu corazón estará detrás de hacer la voluntad de Dios. Pero si tu tesoro está en las cosas materiales, si tu tesoro es el dinero, entonces tu corazón estará ocupado en cosas triviales que no te van al final a generar nada para la vida eterna. ¿Es importante el dinero? Sí, el dinero es importante. Tu dinero sí importa. Y hablar de lo que tú debes dar a la iglesia, ¿es importante? Sí, también es importante. Porque con eso te estás asegurando un camino hacia la prosperidad. Eso no es una expresión mía, eso es una expresión del pastor John MacArthur, que cuando un creyente da a la iglesia, ese creyente está abriendo un camino a la prosperidad. Cuando tú das dinero para la obra de Dios, cuando tú das dinero para el sostenimiento de la obra de Dios, Dios no es el que se beneficia. El mayor beneficiado de darle a Dios eres tú mismo. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. Yo voy a dar de mis ingresos para la obra de Dios, para yo hacerle un favor a Dios. Y Dios me ve y diga, guay, no. Tú estás abriendo el camino de bendición para ti y tú estás dando bendiciones para ti mismo. Cuando tú participas con tu adoración por medio de tus diezmos en la dinámica del culto, el mayor beneficio lo recibes tú. Y se supone que como creyente tú debes estar preocupado por el avance del evangelio.
Y si tú estás preocupado por el avance del evangelio, entonces tú sabes que para poder hacer lo que hay que hacer, nosotros necesitamos ingresos económicos, nosotros necesitamos que tú puedas dar la parte que te corresponde a la iglesia para el sostenimiento de la misma. Y dicho esto a manera de introducción, lo primero que yo quiero que veamos, el primer punto que quiero que veamos de esta predicación es sobre las finanzas y sobre el camino de prosperidad, sobre lo que yo tengo que dar a la iglesia. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el diezmo como diezmo, antes de dársele a Moisés, tiene un origen que no está en Moisés, que no está en la ley, sino que tiene un origen primero en Abraham. Fíjense que no dije Abraham, porque si digo Abraham, en Isla me va a mirar raro. Dije Abraham, porque era así como se llamaba, antes de cambiarle el nombre. O sea, yo me llamaba Dani y tuve un encuentro con Dios y el Señor me puso Daniel. ¿Me entiendes? Había uno que se llamaba Héctor, tuvo un encuentro con Dios y le pusieron bienvenido. El Señor cambia nombre. En fin, que Abraham, cuando el padre de la fe viene delante de Melquisedec para adorar a Dios por la victoria concebida para librar a Lot de mano de los captores, ¿qué trae Abraham? Abraham trae los diezmos del botín que había adquirido. Mire cómo lo dice Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. Dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todavía la ley no había sido dada, pero continuemos. A Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 10 al 27, aquí nosotros vemos a Jacob que promete continuar con la práctica de su abuelo y de su padre Isaac. El Señor le prometió diciendo, versículo 13, aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y Jacob le respondió diciendo: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Vuelvo y reitero, todavía no se ha dado la ley a este punto. Y ya estamos hablando del diezmo. El mandamiento también para toda la nación de Israel está en Levítico 27:30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y versículo 6 nos dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios cogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces tenemos que comenzar a ver que las ofrendas y el diezmo se producen en aquellos corazones en donde palpita un espíritu de generosidad.
Porque esta clase de adoración a Dios no puede producirse en aquellos corazones que son mezquinos, o podríamos decir tacaños, porque hay cierta avaricia. Lo que yo estoy diciendo es que cuando damos el diezmo, esto es una forma de adoración a Dios. Yo no puedo decir que yo adoro a Dios cuando yo canto, que yo adoro a Dios cuando yo vivo una vida para agradarle a Él, pero cuando yo doy de mis ingresos, eso no es adoración. Sí, eso es parte de mi adoración a Dios. Mire, entonces, como Pablo nos lo viene a explicar el tema del dar para la iglesia en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 5 en adelante, dice: así que pensé, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, así que pensé que debería enviarle a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Lo primero que hace Pablo es un llamado a la generosidad, es un llamado a ser generoso, porque es con la generosidad que nosotros vamos a vencer la codicia. La codicia es ese deseo desmedido de querer tener dinero, de querer tener cosas. Y Pablo dice que para yo vencer ese deseo, yo debo ser generoso. Y lo que resta después de esto es a lo que el pastor John MacArthur llama el camino de la prosperidad. Y yo pudiera preguntar: ¿tú quieres ser próspero? ¿Quién le gustaría ser próspero aquí? Yo quisiera 10 millones de dólares. Y siempre lo repito para que si el Señor pone algo en su corazón, usted sepa dónde lo va a llevar. ¿Tú quieres ser próspero? Bueno, si tú quieres ser próspero, tienes que iniciar con el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el inicio del camino a yo ser próspero? No ser mezquino con Dios. La idea del texto es que todo el que da escasamente, o sea, el que es tacaño, vamos a decirlo en un buen dominicano, todo el que es tacaño, el que sabe que tiene que dar 50 pero da 20, así mismo recibirá. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, dice Pablo, tendrá una cosecha pequeña. O sea, el que siembra poquito, poquito también va a cosechar, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces el camino de la prosperidad está en sembrar de manera abundante. ¿Dónde siembro? ¿Dónde siembro? Y yo reitero que escuchamos mucha gente hoy manipular en torno a este tema de sembrar. Yo he visto gente que llegan al púlpito con una papeleta de 2,000 pesos y llegan con una maleta. De hecho, alguien que fue a una iglesia puso una maleta al frente. Él sacó 2,000 pesos y digo: yo voy a sembrar algo que me duele. Lo colocó en la maleta, todo el mundo vino y dio, y cuando todo el mundo dio, cerraron la maleta, se fue una persona, entró la maleta en el carro y todavía no han vuelto a ver a ese predicador.
Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando, ni mi intención tampoco es ir al punto de la manipulación. Pero sí tengo que reconocer que hay mucha gente hoy que manipula en torno al tema de la finanza y hace llamado a que se siembre, y eso a veces nos hace a nosotros pensar que cuando hablamos de sembrar, eso es un tema diabólico. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que el mal uso no va a invalidar el principio. El hecho de que se le dé mal uso al tema hoy no significa que el tema no lo tengamos visible en las Escrituras. ¿Cuál es entonces la realidad? Bueno, la realidad es que el que siembra a Dios está en el camino de la prosperidad. El problema está en la manipulación. El problema está en que usted debe sembrar o dar lo que usted vaya a hacer de corazón, no porque otra persona lo esté incitando a hacerlo, sino porque eso le salga a usted como una persona agradecida. Usted vaya y lleve eso a Dios. Ahí es donde está la diferencia. Que usted debe dar de manera generosa y voluntaria, entendiendo que usted tiene un deber. Permítanme citar nuevamente al pastor John MacArthur, hablando al respecto. Cito: en el reino espiritual, el principio es dar a Dios, y esto resultará de bendición de Dios para el que da de manera generosa. La palabra generosamente, que se traduce, es eulogia, que literalmente significa bendición. Los dadores generosos cosecharán bendiciones generosas de Dios, mientras que los que retengan lo que dan, temerosos a perder por el egoísmo, se perderán la ganancia. Fin de la cita. ¿Tú quieres cosechar bendiciones generosas de Dios?, dice el pastor John MacArthur. Entonces tú tienes que darle a Dios de manera generosa. El problema es que nosotros no vamos a ir al cielo a darle a Dios, porque lo que nosotros tenemos que dar es para el avance de la iglesia local. O sea, nosotros estamos en una iglesia local. Esa iglesia local tiene gasto para subsistir, tiene gasto para poder mantenerse proclamando el evangelio, y tus ingresos deben servir para esto, para que esta iglesia pueda seguir funcionando, pueda seguir expandiéndose, pueda tener programas y pueda tener cosas que vayan en miras a la edificación del creyente y la proclamación del evangelio. Dice el versículo 7 que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no dar ni de mala gana ni bajo presión. Porque hay quienes cambian el texto y dicen: porque Dios bendice al dador alegre. No, eso no es lo que dice. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces cada uno de nosotros debe proponerse en el corazón dar, y no con miércoles, ahora yo voy a tener que llevar un diezmo a la iglesia. ¿Tú sabes lo que es? O como las personas que dicen que estaban en la iglesia, y mientras estaban en la iglesia están cantando una canción para colectar las ofrendas, y la persona se mete la mano en el bolsillo y dice: Señor, lo que saque es tuyo. Y cuando saca una papeleta de 1000 y dice: el Señor reprenda al diablo, y mete la mano otra vez, y cuando ve una de 50 dice: amén, gloria a Dios. El dar del cristiano debe ser voluntario, debe salir del corazón del cristiano, no debe ser por presión, sino que la motivación del cristiano dar debe estar ligado a su amor por Cristo, a la gratitud hacia su Señor, y el Señor te va a prosperar. Esa es la enseñanza del texto. Tú no debes dar para que Él te prospere. Tú tienes que dar por amor al Señor, pero al final ese es el camino de la prosperidad, y el Señor te va a prosperar. Y la idea del dar aquí no es algo que tú vienes a la iglesia y de repente el pastor dice: hermano, saca lo que tú tienes ahí y tráelo. Sería chulo así, ¿verdad? Que tú digas, yo trabajé en una empresa
y conocí una hermana que ella fue a una de estas iglesias de la prosperidad y ella dice, a ella la habían cancelado del trabajo, ella había ido a buscar sus prestaciones, le dieron un cheque y ella entró a esa iglesia, la vio bonita y cosas y entró. Y cuando están colectando la ofrenda, ella dice que ella no supo cómo, pero ella echó el cheque, los zapatos, la cartera, el anillo de boda, la cadena que ella tenía puesta, los aretes que ella tenía puesta. Y cuando ella llegó a la casa, le preguntó al esposo, ¿y qué pasó? ¿Te atracaron? Dice ella, como si fuera, no. Y le explicó qué fue lo que pasó, que ella fue a esa iglesia y yo no sé qué me hicieron, yo lo di todo voluntariamente así. Y el esposo le dijo, vamos para allá, y el esposo fue y buscó todo lo que le había. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Sería bien, ¿verdad? Que yo ponga una cosa aquí, una cubeta. Glenny, ven, vamos a empezar con Glenny de ejemplo. Y venga Glenny aquí, ¿verdad? Eso no es lo que yo estoy diciendo, eso es manipulación. Eso es manipulación y engaño. La idea que está diciendo el texto no es eso, no es que una gente vaya a la iglesia y lo hipnoticemos y cuando salga diga, oh, pero me atracaron en la iglesia. Esa no es la idea. La idea del texto es que nosotros planifiquemos lo que vamos a dar. Que dentro de nuestro presupuesto de gasto esté la planificación de lo que yo voy a dar a la iglesia. Es algo planificado, no es algo espontáneo ni impulsivo, es algo que yo voy a planificar. Es que tú dices, este mes voy a traer esto a la iglesia. Esta quincena me toca dar esto. Y cuando llega el dinero, entonces yo digo, bueno, esto es de la iglesia. O esto es del Señor. Y Pablo dice que aquellos que dan con alegría son objeto del amor de Dios. ¡Wow! Hay una gran bendición entonces detrás del dar. Cuando tú das, hay una bendición detrás de todo eso. Y mucho más cuando tú le das a Dios. Porque en este caso, el diezmo, tú no se lo estás dando a los hombres. Tú se lo estás dando a Dios. Porque como tú lo estás dando en el caso nuestro para el funcionamiento de la iglesia, para el alcance del evangelio, quien da a la iglesia no le está dando al pastor. Quien le da a la iglesia no le está dando a los diáconos y a los miembros de la iglesia. El que le da a la iglesia le está dando a Dios. Y ya el Señor dice que Él ama al dador alegre. Y ya vimos, como nos lo dijo el pastor MacArthur, que este es el camino a la prosperidad. Yo creo que el diezmo del Antiguo Testamento es una referencia para nosotros hoy. Y es una referencia como de poner un tope mínimo. Por lo que luego nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, ¿a qué se nos instruye? A dar con generosidad conforme a como el Señor ponga en nuestros corazones. Ya nosotros tenemos un punto de partida que es el diezmo del Antiguo Testamento y ahora nos dice a nosotros que tenemos que dar de manera generosa. O sea, aquello para esto viene siendo un punto de referencia para que esto puedan cumplir también y ser generosos a la hora de dar y de invertir sus ingresos en la iglesia. Es como que yo te diga, tú tienes que adorar a Dios por medio de tus ingresos, pero parte del 10% de ello para tú poder adorar a Dios a través de ello en la inversión a la iglesia. Ahora, ¿con qué propósito Dios estableció que se tenía que dar una cantidad de dinero para la iglesia? ¿Cuál era el propósito? ¿Con qué propósito Dios establece los diezmos y las ofrendas? Para sostener el ministerio. Primero, el tabernáculo. Segundo, el templo. Y finalmente, la iglesia. Vamos a ver algunos textos. Número 18,
versículo 20, 21, 24. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, porque a ellos los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual le he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Siento que no me estoy escuchando. Los levitas y los sacerdotes debían dedicarse a tiempo completo a sus labores ministeriales en el templo. Ellos eran los responsables de ofrecer delante de Dios todo lo que era el sacrificio por el pecado que el Señor había establecido para la santificación del pueblo. Amén. Entonces, hermano, ellos eran los responsables de instruir al pueblo de Israel a fin de que el pueblo pudiera conducirse en el mundo como un reino de sacerdotes y de gente santa. Ellos eran responsables de presentarle a Dios la alabanza de su pueblo. En fin, la porción de ellos era Dios. Pero Dios sabía que esa gente necesitaba comer, que esa gente necesitaba vestirse, que esa gente necesitaba casa, que esa gente necesitaba lo necesario para el sustento de la vida terrenal. Y por eso vemos que Dios en su sabiduría estableció estas ofrendas, estos diezmos para costear los gastos del ministerio de los levitas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue el mismo patrón establecido por Dios en su sabiduría. Y hoy a través de los diezmos y las ofrendas deben costearse los costos que acarrea la obra de Dios, que son muchos. El Señor estima como una honra que el diezmo a Él, o la primicia a Él de todos nuestros bienes, los bienes que Él nos da día a día, los ingresos que Él nos da de día a día por medio de nuestro trabajo, el Señor tiene por gran estima eso, porque quien da la sabiduría y quien da la industria para el trabajo es el Señor. Es el Señor quien provee. Él provee la oportunidad para trabajar. El Señor quien genera los puestos de trabajo para que nosotros trabajemos. Es el Señor quien nos da la fuerza. Él es quien nos da la salud. Él es quien nos da los talentos para que nosotros podamos producir riquezas a través de los talentos que Él nos ha dado. Y entonces nos enseña que si nosotros le honramos a Él creyendo y obedeciendo sus mandamientos, entonces Él nos va a bendecir. Entonces serán llenos tus graneros, nos enseña las escrituras, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero tenemos que tener en cuenta en este punto que Satanás, mediante el pecado de la incredulidad, nos hace pensar que si nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, nosotros vamos a quedar cortos, no nos va a alcanzar el presupuesto. Pero si Dios es sabio y nosotros sabemos que sí lo es, Dios no se equivoca. Nuestro Dios no se equivoca y Él fue quien estableció esta norma de bendición y de sabiduría para nosotros.
Satanás es un mentiroso. Nuestra primicia, la primicia de nuestros ingresos no debe ser o no debería ser para nosotros comprar las cosas que nosotros entendemos que nosotros necesitamos, sino que la primicia de nuestros ingresos debería ser para nosotros honrar a nuestro Señor, honrar a nuestro Salvador, porque es Él quien nos suple. Él es quien nos suple para comprar arroz, para comprar habichuela, para comprar carne, para comprar todo lo que nosotros necesitamos. Es el Señor quien nos suple. Nosotros no dependemos de nuestro trabajo, nosotros dependemos de nuestro Señor. Nuestro sustento no nos lo da el trabajo, nuestro sustento viene de nuestro Señor. Y esto usted pudiera decir, no, porque es que es mi esposo que trabaja, es que es mi esposa la que trabaja, es que el trabajo, esos son simplemente medios utilizados por el Señor para Él hacer lo que Él ya ha determinado hacer. Pero es el Señor quien nos sustenta. Nuestro sustentador es el Señor. Es el Señor quien te sostiene. Es Él y solo Él. Y Él ha dicho que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Mire cómo lo dice el Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, tú vas a tener en abundancia en la medida en la que tú no seas mezquino con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nosotros tenemos que aprender a nosotros honrar al Señor con nuestras finanzas. Y en el caso nuestro, dar el 10% de nuestros ingresos para el sustento de la obra de Dios. ¿Para qué es el 10% que nosotros aportamos a la iglesia? Para el sustento de la obra de Dios. Y permítanme citar nuevamente al pastor MacArthur. Cito: aunque es posible dar sin amar, no es posible amar sin dar. Dios da a su Hijo a todos los creyentes, pero bendice de manera única a los dadores alegres y generosos. De hecho, bendice a tales creyentes en una escala tan grande, inmensa y asombrosa que al idioma le hace falta palabra para expresarlo. Lo que Dios da en su gracia no tiene límite. Se sale de la escala, puesto que dar parece resultar en que naturalmente se tiene menos, no más. Es necesario tener fe para creer que dar desatará la bendición divina. Fin de la cita. Cuando nosotros damos a Dios, yo repito y reitero, cuando yo le doy a Dios, yo estoy abriendo el camino de bendición para mí. Y cuando yo doy a Dios, el mayor beneficiado de darle a Dios soy yo mismo. La gente invierte su dinero, reitero, en las cosas que son importantes para ella. Si usted no aporta con sus ingresos a la iglesia, yo tendría que preguntarle: ¿es importante la iglesia para usted? Yo he escuchado personas y conozco personas que no son creyentes y mandan a la iglesia sus diezmos y sus ofrendas, porque entienden que hay una bendición en darle a Dios. Esto tampoco no es que es ¿verdad? Un hechizo, una cuestión, algo místico, ni nada que ver. Pero tú ves algunas personas que no son creyentes, que tienen en alta estima el dar sus ingresos para la obra de Dios, y entonces tú tienes a otros que son creyentes, que están en la iglesia y que no quieren ni tampoco invierten su dinero en la obra de Dios, porque tienden a ser mezquinos en el darle al Señor. Algunos creyentes que no entienden lo que hay detrás de esto de dar sus ingresos a Dios. No es solo un deber, no es solo un compromiso, no es solo que la Biblia te manda a dar a la iglesia y eso sería más que suficiente. Es que cuando tú haces lo que tú haces,
Eso que tienes que hacer porque el Señor te dice que lo haga, te coloca en un camino hacia la prosperidad. Y entonces encontramos que Pablo nos dice que el que siembra mucho, cosecha mucho. El que siembra poco, cosecha poco. Hay gente que dice, yo gano muy poco, pastor, para yo dar un diezmo a la iglesia. Cuando yo gane más, yo lo voy a hacer. Y nunca lo hacen. Porque la gente no da su diezmo no es porque no tiene. O porque no puede, en muchos casos. No dan a Dios a veces porque somos mezquinos con el Señor. ¿Ustedes recuerdan a la viuda? Y pues el ofrendero estaba delante. Y llegó el momento de ofrendar. Llegó el momento de traer los ingresos al templo. Y pasó Wilfredo con una manilla de 2,000. Y le exhibió y le echó. Estoy parafraseando ese texto para que no crean que fue verdad. Y le exhibió y le echó. Después vino Martín con 10 papeletas de 1,000 abiertas, echándose fresco para que vean lo que era que él iba a echar. Él vino arrastrando un saco de allá abajo. Y cuando llegó aquí le digo, Arimendi, ven, ayúdame a levantar esto. Y después, de manera tímida, viene Zuna con una moneda de 25 pesos. Eso era para uno decirle, tenga 1,000 de esos, Zuna, y hágame el favor. Hágame el favor. Pero viene ella con una moneda de 25 tímida. No hace mucho bulto porque no quiere que vea después de hacer todo eso. Guapa ella que se paró. Y echa su monedita de 25 pesos y va y se sienta. Y cuando Cristo ve eso, Cristo dice, esa fue la que más le dio a Dios, porque ella le dio de lo único que ella tenía. Los demás dieron de lo que le sobraba. O sea, lo que quiero decirle con eso es que esto es una actitud del corazón. Hermano, es una actitud del corazón. Cuando tú le vas a dar a Dios, es una actitud de tu corazón. Y cuando tú das a Dios, eso habla de tu relación con Dios. No es que sea un saco. De hecho, nosotros como iglesia no pedimos saco. No traiga el saco. Nosotros no te pedimos, nosotros decimos, bueno, mira, nosotros entendemos que se quedó el diezmo allá, perfecto. Ahora, nosotros como iglesia entendemos que necesitamos el 10% de tus ingresos para el sostenimiento de la iglesia. Y tú tienes que cumplir, no solo porque la iglesia te lo está diciendo, sino no solo porque es un compromiso con la iglesia, sino porque el Señor te manda a que tú des a la iglesia para el sostenimiento de la iglesia. ¿O no es eso lo que hace el Señor? La Biblia nos manda a hacerlo y nos manda a que nosotros demos conforme a como nosotros hayamos prosperado y conforme a como nosotros nos hayamos propuesto en el corazón. Y por eso es que yo les digo, el punto de partida aquí es el 10. Yo voy a partir del 10%. Como la bendición que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es mayor, como lo que el cumplimiento del Antiguo Testamento es el Nuevo, entonces asimismo el dar para el sostenimiento de la obra también tiene que ser mayor, pero asimismo la bendición que eso desprende también es mayor. Amén. Necesitamos entender eso y necesitamos ser fiel con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Tú sabes
que cuando tú das tu diezmo, el mayor beneficiado de dar su diezmo eres tú. Tú lo sabes. Y va la siguiente pregunta. ¿Estás dando tú tus diezmos? No me contestes. Solo piénsalo y analízalo. ¿Estás tú dando tu diezmo? No, pastor, es que yo tengo tanto compromiso. Entonces tú vas a dar tu diezmo cuando tú no tengas mucho compromiso, o sea, nunca. Digo nunca porque tú cobras 1,000 pesos y tú gastas en base a 1,000 pesos. Tú después te aumentan y cobras a 25,000 y tú vas a gastar en base a 25,000. Pero si te aumentan a 500,000, tú vas a gastar en base a 500,000 y siempre vas a tener compromiso. Y si tú eres fiel en lo poco, ¿qué va a suceder? Entonces tenemos, hermano, como creyentes y como iglesia, que examinar qué estamos haciendo con nuestros ingresos. Fíjese que en medio de esta serie ya nosotros vimos qué hacer con nuestros ingresos, cómo manejar nuestros ingresos, todo eso lo vimos. Y ahora en esta parte de la parte que nos toca llevar a la iglesia, nosotros también tenemos que ser fieles a Dios con eso. También los cristianos tienen que ser fieles a Dios con eso. También eso es parte de mi adoración a Dios. No es solo parte de mi adoración a Dios que yo reciba mis ingresos y lo gaste en los compromisos personales que tengo. Eso es parte, pero también tú tienes que cumplir con tu deber de dar el 10% de tus ingresos a la iglesia. Amén. Siento que lo deprimí esta mañana porque yo sé que a la gente no le gusta que le hablen de eso. Pero yo tengo que decírselo. Amén. Así que Dios le bendiga y les ruego al Señor que usted pueda entrar en este camino de bendición. Amén. La próxima semana, tal y como le dije, no me iba a dar tiempo. Vamos a hablar entonces del tema de los dones. Los dones, cómo usar los dones y los dones que deben ser usados para la edificación de la iglesia. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias por todo cuanto hemos podido hacer en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Y tú nos das todo lo que tenemos. Y nosotros debemos aportar para el funcionamiento de tu obra. Ayúdanos a entender, Señor. Y pon en nosotros, Señor, ese deseo de hacerlo, de nosotros poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostenimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.